Los jardines colgantes de Babilonia. Según la historia oficial, los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que representaban una única obra de ingeniería en Babilonia, con una cascada de jardines de múltiples niveles y grutas sombreadas, donde crecían numerosas especies de flores, árboles, arbustos y vides. Sin embargo, como reconocen los propios científicos, los jardines colgantes de Babilonia son la única de las 7 maravillas del mundo cuyo lugar aún no se ha podido establecer. Además, muchos científicos cuestionan el hecho mismo de su existencia, ya que no se han encontrado textos babilónicos antiguos que mencionen siquiera estos jardines. Ni siquiera hay una descripción precisa de ellos. En otras palabras, los científicos todavía no saben cómo se veían en realidad. Además, numerosas excavaciones arqueológicas en el lugar supuesto de su ubicación no han dado ningún resultado. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde sabemos sobre los jardines colgantes si los antiguos babilonios no habían oído nada de ellos y no dejaron ningún registro? Es una pregunta realmente interesante. Resulta que la información sobre la existencia de los jardines colgantes de Babilonia la obtenemos no de fuentes babilónicas antiguas ni de contemporáneos de esos eventos, sino supuestamente de autores griegos y romanos antiguos, como Estrabón, Diodoro de Sicilia, Quinto Curcio Rufo y Filón de Bizancio. Piénsenlo, según la historia oficial, estos autores vivieron 600 años o más después de los eventos que describieron. Babilonia fue descrita por quienes nunca la vieron y ni siquiera eran contemporáneos. Así que, toda esta información, en el mejor de los casos, es como cuentos de hadas. Entonces, surge la pregunta, ¿de dónde salieron todas estas numerosas imágenes de los jardines colgantes de Babilonia en los libros de texto escolares, enciclopedias y trabajos científicos? Si nadie los ha visto nunca y no sabe cómo eran. No hay fuentes, todo está literalmente inventado. Todas las imágenes conocidas hasta hoy de los jardines colgantes de Babilonia no son más que el fruto de la imaginación de los artistas. Es curioso, ¿no? Sin embargo, aún más sorprendente es otra cosa de la que en círculos académicos prefieren no hablar en voz alta, todos esos supuestos autores grecorromanos que mencionan, aunque sea de pasada. Los jardines colgantes de Babilonia, en realidad nunca existieron. Se cree que en el siglo XV, un escritor florentino estafador apodado Pseudo Brascolini los inventó. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que un talentoso escritor florentino del siglo XV creó los jardines colgantes? No exactamente. La información sobre los jardines colgantes en los trabajos de esos supuestos autores antiguos, realmente inventados por Pseudo Brascolini, apareció solo en el siglo XVI y se atribuyó retroactivamente a esos autores. Recuerden este hecho, el siglo XVI, repito, el siglo XVI, esto es muy importante, y pronto entenderán por qué. Y mientras tanto, aquí está la prueba de que la información sobre los jardines colgantes de Babilonia apareció precisamente en el siglo XV. En la versión original del libro de Estrabón, Geografía, publicada a finales del siglo XVI, solo había algunas partes completas y unos pocos fragmentos de 2 o 3 capítulos más. Así que, la historia de Babilonia y los jardines colgantes de Babilonia en la edición del siglo XV y en numerosas reimpresiones del siglo XVI, no había jardines. Solo se mencionan en la 16ª parte de Estrabón, que fue publicada por primera vez a finales del siglo XVI. Se dice que algunos otros italianos amantes del Renacimiento del siglo XV encontraron en algún lugar los capítulos faltantes de Estrabón, los tradujeron y los publicaron en otra edición adicional del siglo XVI. Así, el mundo conoció por primera vez los jardines colgantes de Babilonia precisamente en el siglo XVI. Por cierto, los originales antiguos han desaparecido de nuevo, se quemaron, como siempre. Lo mismo podemos observar en otras fuentes de supuestos autores grecorromanos.
Primero, el estafador Poggio Bracciolini en el siglo XV inventó a esos supuestos autores y algunas de sus obras, y luego, en el siglo XVI. Otros estafadores casualmente encuentran los trabajos faltantes de esos autores ya conocidos. Y el mundo, casualmente, se entera de una leyenda sobre los hermosos jardines de Babilonia. Para resumir, para que lo entiendan, toda la información confiable sobre los jardines colgantes aparece, curiosamente, a finales del siglo XVI. Recuerden esto. En otras palabras, la historia de los jardines de Babilonia, supuestamente de Estrabón, Diodoro de Sicilia o Quinto Curcio Rufo, es una clara falsificación del siglo XVI. Por eso, todas las leyendas sobre quién y para quién fueron construidos esos jardines son solo cuentos, sin ninguna validez histórica. Así que dejemos las leyendas sobre el rey babilónico Nabucodonosor II y su joven esposa Amitis para los historiadores, que son quienes realmente disfrutan de los cuentos. Pero quedan preguntas. ¿Por qué todas estas leyendas sobre los únicos jardines colgantes aparecieron precisamente a finales del siglo XVI y no antes? ¿Por qué las primeras hojas faltantes de Estrabón y otros autores sobre los jardines colgantes fueron descubiertas precisamente a finales del siglo XVI? ¿Y por qué la primera información apareció en Italia y no en alguna otra parte de Europa? ¿Qué inspiró a los estafadores del siglo XV a crear una leyenda tan hermosa? Resulta que en ese periodo se construyó un magnífico palacio y un lujoso jardín de múltiples niveles con grutas sombreadas en la isla Isola Bella. Esta pequeña isla, de apenas 320 por 400 metros, está situada en el Lago Maggiore, en un lugar pintoresco entre Suiza e Italia, cerca de la ciudad costera de Stresa. Desde lejos, la isla se asemeja a un antiguo barco, cuya cubierta está adornada con un encantador parque de múltiples niveles y un majestuoso palacio. Además de su aspecto inusual, la historia de su creación es especialmente interesante, ya que coincide de manera asombrosa con la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia. El jefe de una de las familias más ricas y nobles de Milán, Romeo Carlo III, decidió, justo después de casarse, transformar la rocosa, desértica y sin vegetación isla en un lugar paradisíaco, convirtiéndola en un regalo para su joven esposa. Fue entonces cuando la isla recibió su nuevo nombre, Isola Bella, que en italiano significa Isla Bella. El jardín único, en forma de cascada, se creó por etapas desde 1631 hasta 1671, concebido como un todo junto con el palacio. En 1631, Carlo encargó al arquitecto milanés Giovanni Antonio Crivelli que diseñara un jardín en esta isla rocosa, que incluiría muchas terrazas piramidales que bajan hacia la orilla, adornadas con fuentes, esculturas y elementos arquitectónicos. Para 1634, se había completado una parte significativa de los trabajos, en el jardín aparecieron cítricos y cipreses, se plantaron parterres, incluidas hortalizas. Y se creó un sistema de riego para irrigar todas las terrazas. Por primera vez se utilizó un sistema de suministro de agua por ultrasonido, se construyó una torre de agua especial que aseguraba el funcionamiento continuo de numerosas fuentes y el riego automático de todo el parque. Para mediados del siglo XVII, ante el palacio se extendía un jardín italiano único, formado por 10 terrazas con nichos, fuentes y balaustradas. En cada terraza se plantaron especies únicas de plantas exóticas traídas de todos los rincones del mundo. Desde aquí, a 34 metros de altura, un imponente unicornio, el símbolo heráldico de la familia Romeo, vigila los alrededores de la isla. Su alta ubicación simboliza el dominio real de los propietarios de la isla. A ambos lados del unicornio, hay dos estatuas sentadas, naturaleza y arte. En el siglo XVII, los jardines colgantes de Isabella de Hada se convirtieron en una verdadera maravilla del mundo, atrayendo a gobernantes y nobles de todos los rincones de Europa e incluso Asia, incluidos embajadores de Moscú.
La historia de la creación de este jardín único, destinado a la mujer amada, dio origen a numerosas leyendas y rumores que se difundieron a finales del siglo XVII. Por eso, no es sorprendente que en este periodo surgiera por primera vez la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia, claramente inspirada en la historia de los jardines en la isla Isola Bella. Astutos estafadores simplemente trasladaron la historia del jardín de Isabella Deada de Italia del siglo XVII a las obras de supuestos autores antiguos que fueron inventados por italianos en el siglo XVI. Esa es toda la clave del misterio de los jardines colgantes de Babilonia, mientras que los historiadores continúan buscándolos sin éxito. ¿Qué opinas de esta versión? Comparte tu opinión en los comentarios.